El concepto del adyacente posible se presentó en la obra Investigations del 2000 por Stuart Kauffman. La medición precisa de este fenómeno fue consolidada en una publicación de 2017, detallando cómo el terreno de lo posible se reordena según las condiciones tras cada evento. El sistema se define por la habilitación, un proceso donde el estado actual de la realidad no causa el siguiente paso, sino que simplemente lo deja ocurrir al proporcionar las piezas necesarias para que suceda. Para entender el límite del sistema universal, imagina que el universo es una caja de piezas de construcción. En 13.800 millones de años, la realidad solo ha logrado ensamblar una fracción insignificante de las figuras posibles. Aunque creemos vivir en un mundo de opciones infinitas, la física es un sistema que no ha tenido tiempo de explorar ni una billonésima parte de sus combinaciones. No caminamos por un campo abierto, avanzamos por un pasillo estrechísimo donde cada paso está encadenado estrictamente al inventario de piezas que ya existen en la caja. Esta limitación opera igual en una célula que en un entorno digital. No se puede instalar un software avanzado en un procesador que no tiene la potencia para ejecutarlo. De la misma forma, la vida no puede inventar un órgano nuevo si no tiene las proteínas previas para construirlo. La evolución y la tecnología no saltan al vacío, simplemente conectan los puntos que tienen a mano. Lo que llamamos futuro es solo la activación de una pieza que el sistema ya permitía usar. Si el universo solo permite la existencia de aquello para lo cual ya tiene las piezas construidas, la innovación radical es una imposibilidad física. Lo que denominamos creatividad podría ser simplemente el reconocimiento tardío de un paso que ya era obligatorio por cómo estaba organizada la materia antes. Bajo esta premisa, ¿es el observador quien decide el camino, o es el camino el que se despliega mecánicamente a medida que las piezas chocan entre sí? La tesis del cierre cognitivo se establece formalmente en el artículo llamado ¿Podemos resolver el problema mente-cuerpo?, publicado por Colin McGinn en 1989. McGinn explica que las mentes son herramientas biológicas con capacidades limitadas. Una especie tiene un cierre cuando su cerebro no está diseñado para entender ciertas leyes de la naturaleza, sin importar cuánto se esfuerce en estudiarlas. Al analizar el cerebro, la ciencia encuentra neuronas y reacciones químicas, pero hay un vacío de información total sobre cómo eso produce un pensamiento. No existe ningún dato que explique la conexión entre la materia gris y la sensación de estar vivo. Esta falta de pruebas sugiere que el nexo es invisible para nosotros. El cerebro humano no tiene los sensores necesarios para detectar el código que une lo físico con lo mental. Creer que el universo es un misterio solo porque no lo entendemos es un error de perspectiva. Es como pensar que una radio es mágica porque un gato no puede comprender cómo funcionan las ondas de sonido. Si los límites del mundo fueran exactamente iguales a los de nuestra inteligencia, significaría que somos la especie perfecta. Lo más lógico es que existan respuestas claras bajo nuestras narices, pero nuestro software biológico simplemente no tiene la capacidad de procesarlas. La teoría de la interfaz de la percepción, desarrollada por el científico cognitivo Donald Hoffman, se define en su estudio de 2010 sobre las experiencias sensoriales como símbolos. Su prueba fundamental es el teorema de la actitud vence a la verdad del año 2015. Este estudio utiliza cálculos matemáticos para probar que la evolución no nos dio ojos para ver la verdad, sino para encontrar rápido lo que necesitamos para sobrevivir. Imagina que el espacio y el tiempo son solo el escritorio de una computadora, y los objetos físicos son simples iconos. No necesitas entender los circuitos de la PS para usar una aplicación. De la misma forma, tu cerebro te oculta cómo es el universo real para que puedas actuar rápido sin distraerte. Si viéramos la realidad tal cual es, nos extinguiríamos. Procesar tanta información nos haría demasiado lentos para reaccionar ante el peligro. Lo que llamamos mundo real es solo una versión simplificada de algo mucho más complejo. Si lo que vemos son solo iconos de supervivencia, ¿qué hay realmente afuera que nuestro cerebro tiene prohibido mostrarnos? ¿Serán las leyes de la física solo las reglas de un juego que nuestra especie está obligada a jugar? El concepto de emergencia y los sistemas de abajo hacia arriba fueron planteados por el divulgador científico y experto en tecnología Steven Johnson en su obra Sistemas Emergentes. Johnson explica que el orden no es algo que se imponga desde una autoridad central, sino un fenómeno que aparece cuando individuos simples siguen normas locales sin necesidad de un jefe. Esta teoría demuestra que la inteligencia no está en el individuo, sino en el colectivo que se autoorganiza. El experimento social R/Place es la demostración en vivo de esta teoría. En este lienzo digital, millones de usuarios colocan un solo píxel cada pocos minutos. Sin un director de orquesta, la colaboración masiva genera obras complejas y mapas culturales. Un elemento clave es el vacío, una mancha negra que surge no para destruir, sino como una herramienta del sistema para limpiar el lienzo y permitir que emerja arte nuevo. Demuestra que miles de personas siguiendo reglas simples actúan como un solo organismo inteligente. Esta inteligencia de enjambre es la misma lógica que rige a las hormigas, las neuronas y las ciudades. Según Johnson, ninguna hormiga sabe cómo construir un puente, ni ninguna neurona sabe que está formando un pensamiento.
El orden nace del caos de las interacciones locales. En sitios como 4chan o Reddit, el anonimato borra el ego individual, permitiendo que la comunidad se comporte como una red neuronal gigante donde las ideas se seleccionan y organizan solas. Creer que los grandes movimientos de Internet o las estructuras de la vida son producto de una élite o un plan maestro es ignorar cómo funciona la complejidad. Sería como afirmar que cada célula de tu cuerpo necesita una oficina central de correos para saber cuándo dividirse. Es mucho más costoso coordinar a 1 millón de personas mediante órdenes directas que dejar que el sistema genere su propio orden sin coste a través de la repetición y el error. Niveles de emergencia. Existen diferentes grados de complejidad en cómo surge este orden según la ciencia de sistemas. Emergencia simple, tipo 1. Comportamientos colectivos básicos, como una parvada de pájaros que se mueve en coordinación solo siguiendo al vecino. Emergencia débil, tipo 2. Estructuras complejas que aparecen con reglas fijas, como el tráfico vehicular o el crecimiento de un hormiguero. Emergencia fuerte, tipo 3. El nivel más profundo, donde el resultado final tiene propiedades imposibles de encontrar en sus partes individuales, como la conciencia naciendo del cerebro o el fenómeno masivo de R/Place. El universo participativo. Wheeler postula que el universo no es un objeto que existe de forma independiente a la espera de ser descubierto, sino que la realidad surge, en última instancia, del planteamiento de preguntas tipo ¿sí o no? Cada entidad física, sea un átomo o un campo de fuerza, tiene en su base un origen inmaterial e informativo. El concepto if from bit, o adaptado al español, la realidad a partir del bit. Wheeler, quien fue colega de Einstein y maestro de Richard Feynman, no veía la física como una colección de leyes frías, sino como un sistema vivo. Su visión del universo participativo surge de entender que el observador es, en realidad, un participante activo. Wheeler solía ilustrar esto con su famoso diagrama de la letra U, donde un extremo, el ojo del observador en el presente, mira hacia el otro extremo, el Big Bang, sugiriendo que el cosmos necesita ser observado para cerrar el circuito de su propia existencia. Bajo esta lógica, el universo es un circuito autoexcitado. No somos espectadores pasivos en una película ya grabada. Somos los proyectores que, al mirar, obligamos a la película a adquirir una forma concreta. La realidad es un diálogo constante entre el observador y lo observado, donde la información es el lenguaje que construye la materia. El experimento de elección de la taza sirve como la prueba de lo que ocurre cuando el observador se retira. La realidad se vuelve indeterminada. Este experimento demuestra que una decisión tomada en el presente puede determinar si un fotón se comportó como una onda o como una partícula hace miles de millones de años. Sin el acto de medición actual, el pasado permanece en una nube de posibilidades borrosas, sin una historia definida. El pasado no está escrito hasta que alguien en el presente decide leerlo. Suponer que el universo tiene una existencia sólida, objetiva y terminada sin la necesidad de observadores es, desde la mecánica cuántica, un absurdo lógico. Sería como afirmar que una pregunta puede tener una respuesta sin que nadie la haya formulado. Si la materia nace de la información generada por la medición, un universo sin observadores sería una ecuación sin solución, un sistema de puras probabilidades que nunca colapsan en hechos reales. El universo matemático. La hipótesis fue formalizada por el físico Max Tegmark en su artículo de 2008. Esta se basa en la hipótesis de la realidad externa, postula que existe una realidad física allá afuera totalmente independiente de los seres humanos. Tegmark dice que, para describir esa realidad de forma pura, debemos eliminar nuestro equipaje subjetivo, palabras, sensaciones o prejuicios biológicos. Al quitar todo lo humano, lo único que queda son las matemáticas, el único lenguaje capaz de describir un mundo objetivo. Aquí, las matemáticas no son solo una libreta donde anotamos cómo funciona el mundo, son el mundo. Imagina que un electrón no es una bolita de materia, sino simplemente un conjunto de números, como su carga o su masa, en una ecuación gigante. Nosotros no somos seres externos que usan números para entender el espacio. Somos pequeñas partes conscientes dentro de una estructura matemática inmensa y fija. En este escenario, el paso del tiempo es solo una ilusión causada por nuestra perspectiva mientras recorremos esa estructura estática. Decir que el universo no es matemático nos obliga a creer en un milagro imposible de explicar. Si el universo fuera una materia física separada de los números, surge una contradicción lógica, porque esa materia obedece con una precisión perfecta a leyes matemáticas que no son parte de su naturaleza. Imaginar que existe algo físico extra rodeando a las ecuaciones es como decir que un círculo necesita algo más que su fórmula para ser redondo. Solo añade una complicación innecesaria. Es mucho más sencillo admitir que no hay diferencia entre la descripción matemática y el objeto real. El universo es la ecuación. Si cada estructura matemática que puede existir es, de hecho, un universo real, entonces el nuestro es solo una opción entre infinitas posibilidades. ¿Qué significa esto para nuestra libertad si nuestra vida es solo una propiedad lógica de un sistema que no cambia? ¿Podrían existir otros mundos con reglas totalmente extrañas simplemente porque las matemáticas permiten que esas reglas existan?
Esta tesis fue desarrollada por el investigador Nassim Haramein. Haramein utiliza las ecuaciones de campo de Einstein para proponer que el espacio está compuesto por unidades fundamentales de energía llamadas unidades esféricas de Planck. Su modelo establece que la masa de un objeto no es una propiedad aislada, sino que depende de la relación entre la información contenida en su volumen y la información en su superficie. Según la ley de escalamiento universal, desde el nivel subatómico hasta el cosmológico, la materia obedece a un patrón fractal que se repite en cada escala. Bajo este enfoque, el vacío deja de ser la ausencia de materia para convertirse en el conector de todo lo que existe. Si el universo es solo fractal, cada punto del espacio contiene la información de la totalidad. Esto replantea la naturaleza de la materia. Un protón no es una partícula independiente, sino un nudo o agujero negro microscópico en el tejido del espacio que almacena la información del universo entero. La separación entre el observador y el cosmos se disuelve, sugiriendo una red de memoria espacial que registra cada interacción en todas las escalas simultáneamente. Esta teoría establece una conexión geométrica entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Haramein plantea que la fuerza que mantiene unido el núcleo atómico es la gravedad actuando a escala microscópica entre protones que cumplen la condición de Schwarzschild. A través de este patrón fractal, el giro de las galaxias, el movimiento de las partículas y los procesos biológicos se identifican como manifestaciones de una misma dinámica presente en la estructura del vacío. La geometría fractal actúa como el diseño que sincroniza la materia con la energía del sistema. La escala de Planck. En 1899, Max Planck creó un sistema de medidas usando constantes básicas de la naturaleza, como la velocidad de la luz. De ahí salen la longitud y el tiempo de Planck, que son las distancias y duraciones más pequeñas que tienen sentido físico. A esta escala tan diminuta, las reglas normales del espacio y el tiempo se rompen. Por eso, estudios actuales, como el de Butterfield y Dauker, de 2021, se preguntan si, en ese nivel microscópico, el universo no es continuo, sino que está hecho de minúsculos granitos o píxeles. La escala de Planck funciona como la resolución máxima del tejido del universo. Si imaginamos el espacio-tiempo como una pantalla de cine, a nuestra escala parece una imagen fluida y continua. Sin embargo, al descender a este nivel, comprobamos que tiene textura de píxeles. El aquí y el ahora pierden su valor, porque el espacio y el tiempo ya no se comportan como una línea continua. No es simplemente que las cosas sean pequeñas, es que el espacio y el tiempo mismos dejan de ser suaves para volverse una estructura granulada donde la física conocida deja de operar. A esta escala, el universo se comporta como una espuma cuántica. Utilizando la analogía de John Wheeler, observar el espacio-tiempo desde nuestra altura es como ver el océano desde un avión. Parece una superficie lisa y estática. Pero al acercarnos lo suficiente a la escala de Planck, lo que vemos es un caos turbulento de burbujas que aparecen y desaparecen, donde el propio espacio se dobla, se rompe y se conecta de formas impredecibles. En este piso de la realidad, una partícula no se mueve a través del espacio, sino que el espacio mismo fluctúa violentamente bajo sus pies. Si el espacio y el tiempo tienen un tamaño mínimo e indivisible, surge una doble pregunta. Primero, ¿qué hay entre esos píxeles? ¿Existen vacíos absolutos donde no hay ni espacio ni tiempo, o acaso la idea de entre directamente no tiene sentido a ese nivel? Y segundo, si el universo está hecho de pequeñas unidades discretas, ¿eso significa que vivimos en un sistema digital? ¿Es posible que nuestra percepción del mundo como algo continuo y fluido sea solo una ilusión, una versión suavizada de una realidad que, en su fondo, funciona como un código matemático o informático? El principio holográfico. Esta idea nació al intentar entender los misterios de los agujeros negros. En 1973, Jacob Bekenstein descubrió algo sorprendente. La información que cae en un agujero negro no llena su interior, sino que se queda pegada en su superficie. Años después, en 1993, Gerard Tijoux sugirió que, en lo más profundo de la realidad, el mundo no tiene tres dimensiones, sino que se comporta como una red plana de datos. Finalmente, en 1994, Leonard Susskind le dio nombre a esta visión. El universo funciona como un holograma, donde todo lo que vemos a nuestro alrededor es solo el reflejo de información guardada en una superficie plana y lejana. Dicho esto, la profundidad y el volumen que percibimos a nuestro alrededor son una construcción secundaria. Usando nuevamente una analogía con una pantalla de cine, imagina que el universo es una gran pantalla. Aunque vemos profundidad y movimiento en la película, la información real reside en la superficie plana de la pantalla. En este modelo, nosotros y los objetos que tocamos somos proyecciones de datos codificados en el límite exterior del espacio-tiempo.
El volumen es la forma en que nuestro cerebro interpreta una estructura de datos mucho más simple y plana. Es similar a observar el holograma de seguridad en una tarjeta de crédito. Al moverla, ves una imagen con relieve y profundidad, pero si pasas el dedo, notas que la superficie es totalmente lisa. El principio holográfico sugiere que la solidez del mundo es idéntica a esa ilusión. Si pudieras acercarte lo suficiente a la pared del universo, encontrarías los bits de información que nos proyectan. Lo que llamamos aquí adentro es solo el reflejo de lo que está escrito allá afuera. La principal prueba de que este principio es necesario es la paradoja de la pérdida de información. Si un objeto cae en un agujero negro y la información desapareciera con él, se violarían las leyes fundamentales de la mecánica cuántica, que exigen que la información nunca se destruya. El principio holográfico resuelve esto demostrando que la información del objeto queda impresa en la superficie del agujero negro. Si este principio fuera erróneo, la física cuántica actual no tendría una explicación coherente para lo que sucede en el borde de un agujero negro. Si toda la historia del universo está escrita en su superficie exterior, ¿existe realmente el interior o es solo una interpretación de los datos? ¿Podría ser que nuestra conciencia sea también parte de esa proyección, intentando entender un código fuente que está físicamente fuera de nuestro alcance? Muerte térmica y horizonte del observador. El destino a largo plazo del cosmos ha sido cartografiado por Adams y Loughlin en su estudio llamado Un universo moribundo, 1997. Los modelos cosmológicos proyectan la evolución de los objetos astrofísicos hasta escalas de tiempo de 10 elevado a la 100 años. Esta trayectoria hacia la muerte térmica se complementa con el trabajo de Tamara de Ivisen, 2003, quien detalla cómo la expansión acelerada crea horizontes cosmológicos que limitan permanentemente lo que un observador puede ver. Finalmente, Krauss y Scherreren, 2007, plantean en El fin de la cosmología que este proceso borrará eventualmente toda evidencia del Big Bang, dejando a los futuros observadores en un universo aparentemente estático y vacío. Investigaciones recientes vinculan esta progresión de la entropía con la arquitectura termodinámica de la vida y su inevitable cese a escala universal. Vivimos en una ventana de tiempo excepcionalmente privilegiada. Actualmente, al mirar al cielo, vemos miles de galaxias que nos cuentan la historia del origen del universo. Sin embargo, debido a la energía oscura, el espacio entre nosotros y esas galaxias se está estirando más rápido que la velocidad de la luz. Bajo esta lente, el universo se está transformando en un archipiélago de islas solitarias. Llegará un momento en que cada grupo de galaxias estará tan lejos de los demás que parecerán estar solos en un vacío infinito, perdiendo toda conexión física e informativa con el resto del cosmos. Imagina a un astrónomo dentro de 100.000 millones de años. Al observar el firmamento con los telescopios más potentes, no encontraría nada más que oscuridad absoluta fuera de su propia galaxia. Para este observador, la idea de un Big Bang o de un universo en expansión sería una fantasía sin pruebas, ya que la radiación de fondo y las galaxias lejanas habrán cruzado el horizonte y desaparecido para siempre. Lo que hoy es una verdad científica evidente, en el futuro será físicamente imposible de descubrir. La prueba de que este horizonte se está cerrando es la desaparición gradual de la información. Si el universo no fuera una estructura limitada por horizontes, deberíamos poder recibir señales de cualquier punto del espacio de forma infinita. Sin embargo, observamos que las galaxias más lejanas se apagan al cruzar el límite de visibilidad. Si la expansión no fuera acelerada, la cosmología no tendría una fecha de caducidad. Pero los datos actuales confirman que el universo está trabajando activamente para ocultar su propio pasado. Si el destino del universo es el aislamiento total y la pérdida de toda memoria de su origen, ¿qué verdades fundamentales ya se han perdido para nosotros porque sus horizontes se cerraron antes de que existiéramos? ¿Es el conocimiento científico solo una breve luz que brilla antes de que el propio tejido del espacio-tiempo nos condene a la ignorancia eterna?